Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actividad del coloquio La música contemporánea vista por sus intérpretes. Vamos a iniciar la mesa redonda cuyo título es Pianismos, en donde platicaremos con destacados pianistas mexicanos especializados o expertos en música contemporánea. Entonces voy a presentar al panel. Bueno, empiezo por allá con el maestro Mauricio Ramos, la maestra Edith Ruiz, el maestro Alejandro Barrañón y vía digital tenemos también al maestro Mauricio Nader. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Bien, pues maestros, pues para platicar del tema que nos reúne, la música contemporánea y el piano. A mí me gustaría un poco para abrir boca que nos platicaran quizá cómo fue su primer acercamiento ante este género de música, cuáles fueron sus primeros contactos con él y digamos cuáles fueron los factores que quizá les hicieron acercarse y empezar a enamorarse quizá de este género. No sé quién quiera libremente empezar a contestar. Sí, bueno, personalmente, bueno, no me considero un especialista en este repertorio, aunque me encanta y lo que he abordado, pues ha sido por gusto, por convicción. En 2017 salió un disco mío que se llamó Odisea Vanguard, con diferentes compositores mexicanos del periodo, obras compuestas de 1961 al 2014. Pero regresando, bueno, o enfocándome en la pregunta que acabas de hacer, yo recuerdo que en 1981 hubo un concurso nacional de piano, cuyo repertorio obligatorio era música mexicana, y que tuve la fortuna de asistir a la final, y recuerdo que en la final se tocaron dos conciertos súper interesantes que a mí me dejaron realmente asombrado. Uno de ellos fue un concierto de Alicia Urreta, que se llama Arcana, creo, y el otro fue el concierto de Federico Ibarra. ¿Sí? Además se tocó un concierto de Blas Galindo y uno de Hafter, la Rapsodia Concertante, creo que se llama. Pero esas dos obras para mí fueron realmente, pues sí, me causaron una grande impresión, especialmente pues porque yo venía de un entorno donde pues estudiaba yo la música, lo más tradicional, lo más académico, el repertorio más conocido, pero sí fue imborrable y todavía me acuerdo, tengo las imágenes así sonoras, todavía muy precisas. Y después pues recuerdo también con mucho afecto y muy precisa también en mi memoria está cuando vino Claude Delfer a México, una de sus visitas, y tocó un repertorio fantástico, también realmente innovador, piezas de Boulez, creo que Ohana, era realmente Xenakis, creo que también estaba en el programa, realmente fantástico. Y pude tomar un curso con él en el Conservatorio Nacional. Entonces, pues ya ver pues, la contundencia de su pianismo, de su técnica, la fantasía con la que resolvía, que tocaba, pues también fueron elementos que son imborrables, ¿no? Y digamos, esos son como los más antiguos recuerdos. Pues en mi caso yo creo que llegué a la música contemporánea un poco por la puerta de atrás y más tarde en mi vida de lo que muchos pudieran pensar. Cuando terminé la licenciatura en la ahora Facultad de Música de la UNAM, entre las opciones que había de tesis estaba grabar y había que grabar música no grabada. Y yo decidí grabar música de colegas compositores míos, bueno, que eran compañeros míos de la escuela. Pero debo ser muy honesta, no lo hice tanto por la música, sino porque eran mis compañeros de la escuela, ¿no? Eran como por la relación de amistad que yo tenía con todos ellos. Y entonces hice esa grabación, que digamos, en ese momento pues era música contemporánea. En mi cabeza ni siquiera yo registraba esa etiqueta,
¿no? Si no decía, bueno, la música de mis compañeros. Y además hice una cosa que ya era una premonición de lo que ha sido mi vida, que es el piano en diferentes facetas. No era el piano solo, entonces era piano en ensamble, piano en grupo grande, piano en sonata, piano en orquesta, piano así, ¿no? Y bueno, esa fue probablemente la premonición. Después de eso, pues yo me fui a hacer una maestría en piano colaborativo. Soy aquí la oveja negra del grupo. Y bueno, realmente para mí mi carrera es hacer música en ensamble, hacer música con otros, eso es lo que a mí me apasiona, me gusta y ha sido lo mío. Entonces cuando regresé de estudiar, pues empecé a conectarme otra vez aquí en el medio musical y cuando Onyx Ensamble me invitó a trabajar con ellos, que yo no jamás había hecho música contemporánea fuera de esa grabación de mi tesis, pero yo acepté porque yo quería tocar en un quinteto. O sea, tocar en un ensamble, en un quinteto establecido, me parecía pues el sueño de lo que yo había estudiado, ¿no? Entonces, yo dije que sí, y que claro, las primeras partituras que me llegaban, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Yo no había tenido una preparación, y ya traía yo mi maestría. Entonces, realmente para mí fue entrar así de lleno, o sea, echarme un clavado al océano de la música contemporánea y aprenderla ya sobre la marcha, ya sobre el mundo profesional. Y bueno, ya tengo, no sé, más de 15 años tocando en Onyx, lo cual me ha llevado también a muchas otras experiencias de la música actual y no me arrepiento en lo más mínimo, pero sí tendría que decir que fue primero por este asunto de tocar en ensamble, que es lo que yo pues busqué primero en mi formación. Aquí está, perdón, no lo había visto. Pues bueno, yo desde la licenciatura me fui acercando, así como Edith, fuimos compañeros de más o menos, coincidimos en la misma época. Yo en ese entonces, pues poco a poco me empezó a llamar la atención algo de la música contemporánea que nos llegaba. En ese entonces no había no había redes sociales para empezar, entonces pues, lo que nos llegaba era muy, muy poco, ¿no? Entonces yo recuerdo haber escuchado música de Messiaen en ese entonces, y que era raro en realidad, o de Alban Berg, mi maestro Aurelio León en ese entonces me dijo, ¿por qué no pones la sonata para piano de Alban Berg? Como que me veía ahí cierto perfil hacia esa música y fue para mí un descubrimiento muy, muy, muy grande, ¿no? Fue una sonata que disfruté mucho en ese momento y que desde entonces pues la he tocado muchas veces y siempre es muy, muy, como que siento una conexión muy, muy grande con esa obra. Entonces, pues bueno, sin tener mucha noción en ese entonces, me gustaba Alban Berg, me gustaba Olivier Messiaen, y entonces decidí pues hacer la maestría con un profesor, Stephen Drury, que trabaja en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Dije, no, pues creo que él es el indicado, que era un especialista, es un especialista en música contemporánea. Y entonces pues ya afortunadamente pude estudiar con él allá en el Conservatorio de Nueva Inglaterra y pues descubrí un universo totalmente, todavía mucho más allá de Alban Berg, de Messiaen. Con él pues descubrí la música de John Cage, de George Crumb, que pues requiere pues técnicas, muchas veces técnicas que pues no en mi vida había pensado en realizar, en ejecutar, ¿no? Técnicas extendidas, el piano preparado. Entonces, pues fue para mí un universo totalmente nuevo y que de alguna manera también Dios me conectó. Yo siempre sentía que esa música como pues está un poco más cercana en cuestión temporal a nosotros, como que me hablaba de una manera un poco más directa. Entonces pues siempre desde entonces pues me llamó la atención y pues ha sido lo que me he dedicado. Pues ahora sobre todo trabajo con muchos alumnos, toda esa música que
que aprendí en ese entonces y pues que he seguido practicando y descubriendo, ¿no? Ha sido como pues un constante aprendizaje de toda esa música, ¿no? Y pues igual pues ha sido un proceso de poco a poco ir descubriendo más música, más compositores y siempre ha sido muy, muy revelador para mí. Muchas gracias. No sé si podamos cederle la palabra al maestro Nader y que nos platique. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, un gusto antes que nada estar con todos ustedes. Y debo decir que mi inicio en la música contemporánea fue totalmente casual, una verdadera casualidad. Yo, aún siendo estudiante del Conservatorio Nacional de Música, me invitaron a hacer un trío del maestro Armando Luna, y ni más ni menos que el violinista y el chelista iban a ser Aarón y Álvaro Vitrán, del Cuarteto Latinoamericano, que ellos eran jóvenes también, pero ya tenían una cancha, o sea, ya tenían una experiencia brutal, y a mí me costó un trabajo enorme, no entendí nunca qué tenía que hacer, no entendí la música, pero sí lo que sí hizo es que fue una gran experiencia y me abrió sobre todo una ventana nueva que yo no conocía, y a partir de ahí, pues sí, empecé a hacer amistad con compositores del conservatorio, empecé a tener algunos cursos, como que me empecé a entusiasmar por este nuevo mundo, digamos, ¿no? Posteriormente, unos años después, que me fui a estudiar a la Universidad de Houston, me hice muy amigo de un compositor que es de mi edad, básicamente, de Estados Unidos, de ascendencia griega, que se llama Chris Theofanidis. Nos hicimos muy amigos y casualmente cuando él se fue a hacer el máster a Eastman School of Music, como el siguiente año yo me fui también ahí, y fue ahí que grabé por primera vez un disco, ¿no?, con obras de él, obras para piano y obras de música de cámara, y fue un gran experimento, hasta la fecha lo recuerdo con muchísimo cariño, y bueno, pues a partir de ahí fue como más notorio mi disposición, digamos, más natural de hacer música contemporánea. Ingresé como pianista a un pequeño ensamble que teníamos de estudiantes, etcétera, y pues ya que regresé a México, después de mis estudios, estuve también 4 años en el ensamble Onyx, igual que Edith. Estuve 4 años con ellos, y bueno, fue una gran experiencia. Ahí fue donde realmente aprendí en carne viva lo que hay que hacer para hacer música contemporánea, ¿no? También muchos de mis compañeros no tenían muchísima experiencia, yo tenía poquísima experiencia, entonces fue muy difícil también, sobre todo al inicio, pero aprendí muchísimo, aprendí mucho, conocí muchísimos compositores, al maestro Navista, Ana Lara, Marcela Rodríguez, una lista interminable, y a partir de ahí pues empecé a conocer a muchísimos músicos y a muchos públicos también de música contemporánea, que a veces no es el mismo público que va a una sala a escuchar Beethoven o Brahms, ¿no? Y bueno, estuve también con varios otros ensambles, como el ensamble Cello Alterno, el ensamble 3, con quien tuve la fortuna de viajar a varios países. Y bueno, hasta la fecha sigo haciendo mucha música contemporánea, no tanto como antes por decisión personal, pero siempre tengo estos dos amores repartidos entre lo contemporáneo y lo no contemporáneo, ¿no? Y nunca voy a dejar de hacer ni una ni la otra. Así que pues en resumen, eso es mi historia. Muchas gracias. Bueno, quise empezar con este tema de acercamiento, digamos, porque el piano es uno de estos instrumentos, pues digamos, uno de los instrumentos con mayor repertorio históricamente, con una enorme tradición. Grandísimos compositores han compuesto para el piano y me parece que quizá la formación profesional de un pianista no necesariamente está abocada a tocar la música que se compone, digamos, en nuestros días, ¿no? Primero, como que nos tenemos que formar pues en la tradición también, tocando los distintos estilos, los distintos géneros, y el tema de la pedagogía de la música contemporánea pues es un asunto muy importante, porque a veces siento que quizás si tú no tienes contacto, si tu maestro, digamos, directamente no te presenta a veces esas opciones, pues difícilmente uno aborda a una edad temprana, pues a lo mejor ese tipo de música, ¿no? Entonces me parece que es un tema que eventualmente podríamos empezar a comentar. Pero antes de eso, a lo mejor, para caracterizar a esto que llamamos música contemporánea, podríamos hablar de cuáles son esos nuevos pianismos que la música contemporánea presenta o expande con respecto al pianismo tradicional, ¿no?
¿Qué podrían comentar de manera libre, casual, sobre esta expansión del pianismo, digamos? Bueno, yo pienso, quizás lo principal es la diversidad. Hay muchísimas corrientes, desde lo más abstracto, vanguardista, como le quieran decir, a cosas, no sé, como que mucho más, no quisiera decir tradicionales, digamos, accesibles, mucho más más cercanas al público. Quizás, pues una manera de definirlo, yo lo que he visto es que como es tan diverso, hay que hablar de una época, ¿no? Como que de los periodos del siglo XX, siglo XXI, porque no hay una manera, no hay algo que pueda, como que un adjetivo, digamos, una corriente que pueda encapsular todo, ¿no? Que pueda, entonces creo que hay que empezar por eso. Hay mucha diversidad, hay muchísimas propuestas muy extremas, hay muchísimos extremos, ¿no? Que se fueron dando a lo largo sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? En esa época de la posguerra, en 1950, por ahí, uno puede encontrar desde lo más experimental hasta cosas pues como les digo, quizás mucho más accesibles, muy accesibles, ¿no? A veces hasta muy sencillas. Entonces creo que, bueno, es un poco quizás como yo lo podría decir así a grandes rasgos. Yo pensaría que el pianismo se expande en muchos sentidos, incluso en el concepto del sonido, ¿no? Porque uno piensa en un buen sonido para tocar Chopin, ¿no? Así, ¿no? Pero luego en la música contemporánea hay un montón de conceptos de lo que podría ser un buen sonido o el sonido que necesitas para cierta música, desde el teclado incluso. Entonces creo que desde ahí hay una expansión enorme del concepto de lo que oímos y generamos. Y luego, por supuesto, todo el área de las técnicas extendidas, que a mí en particular me gusta mucho. Me encanta poderme parar y hacer un montón de cosas allá dentro del piano. Que, bueno, hablando de la pedagogía que dices, pues para los chicos, los alumnos que van empezando, pues es toda una novedad, ¿no? Pararse y ir más allá del teclado. Entonces, pienso que se expanden los horizontes de qué haces con el instrumento y de cómo lo haces. Pero no solo con la técnica extendida, sino a veces incluso tocando, pero el sonido que buscas. O las combinaciones rítmicas, por ejemplo, que luego tenemos que hacer unas cosas muy complicadas en el piano, porque pues como tenemos las dos manos y las muchas líneas, podemos hacer unas rítmicas verdaderamente intrincadas. También se expanden los registros, ¿no? O sea, uno empieza con Bach, Beethoven, así se va abriendo, y cuando llegas a la música que hacemos hoy en día, podemos estar tocando todo el piano e incluso adentro del piano y así, ¿no? Entonces creo que el pianismo se expande en todos los sentidos y en todos los niveles. Y yo acotaría que, hablando de la pedagogía, es que cuando uno se acerca a ese mundo casi sin límites, luego regresas a tocar Beethoven o cualquier otra cosa del repertorio, llamémosle del canon tradicional, y lo miras con otros ojos y lo tocas con otro pianismo. No sabría cómo decirlo de otra manera, pero sí creo que cambia la perspectiva en la que uno se relaciona con el instrumento. Pues sí, coincido plenamente. Hay como una nueva relación, ¿no?, que se establece con el instrumento. Yo recuerdo una vez que estábamos jugando, un amigo mío, pianista también, estábamos jugando precisamente a improvisar con el piano, y todo estaba permitido. Entonces, hacer todo tipo de sonidos, todo tipo de ruidos, pues que eso queda como que en el pasado, ¿no? La división entre lo que es ruido y sonido, ¿no? El mundo sonoro que se puede obtener, y no solamente en la caja armónica, adentro de la caja armónica, afuera, todo tipo de cosas. Y eso fue muy
Lo hicimos incluso antes de que conociéramos plenamente la música de Cage. O sea, ya sabíamos que existía el piano preparado, pero nosotros lo hicimos de manera completamente espontánea y lúdica. Entonces creo que eso sí se establece una nueva relación con el instrumento, con el contacto. Y bueno, pues no solamente lo que el piano da a través de el inside piano o el piano preparado, sino también a través del uso de las tecnologías, ¿no? A través de, por ejemplo, la música electroacústica, todo el mundo de los sonidos pregrabados, los ruidos, y en combinación con el sonido del piano, pues es realmente infinito. Es aventarse un vuelo hacia el cosmos, ¿no? Eso me parece realmente apasionante, ¿no? Y sí, pues el mundo también rítmico puede ser tan complejo. Por ejemplo, ahora que vamos a tocar Nan Carroll, revisando estos famosos cánones a Úrsula, el canon 7-5, ¿no? Donde una mano se mueve en compás de 7 octavos y en otra en 5 octavos, y bueno, pues eso implica, pues sí, un aprendizaje, una expansión de uno mismo, uno se vuelve una especie como uno mismo se vuelve una especie como de laboratorio donde echas a andar todo eso, a ver cómo asimilo esto, cómo mi cerebro puede asimilar esto que pues, jamás me hubiera podido imaginar algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues es apasionante, es apasionante, y sí, tiene que ver mucho la otra parte, pero que podremos elaborar posteriormente cómo eso es importante. La parte pedagógica es fundamental, ¿no? Muy bien. No sé si el maestro Nader tenga algún comentario. Sí, claro, nos pues puede interrumpir cuando quiere, maestro. Sí, no, claro, yo lo sé. No, efectivamente, lo que sucede con la música contemporánea es que te obliga a crear sonoridades y elementos musicales para los que no estás preparado en un conservatorio, ¿no? Como ya dijeron mis colegas, te preparan para tocar hasta Debussy, Bartók, y por ahí le paramos. Entonces, cuando el compositor te pide algo mucho más extremo, no sabes ni cómo empezar, ¿no? Yo diría que el pianismo se expande, pero el cerebro se expande literalmente, neurológicamente. Tienes que empezar a pensar matemáticamente dónde están las cosas y qué sucede musicalmente, de una manera mucho más mecánica, más cerebral, ¿no? Y eso, bueno, no es de toda la música contemporánea, pero sí se ve mucho, ¿no? Digamos, en un estudio de Ligeti, todos los estudios hacen más allá de ¿cómo se llama esto? De ser un virtuoso como en el aspecto como lo sería Liszt o Rachmaninoff, es un virtuoso cerebral también, ¿no? Tienes que aprender a pensar y a sentir totalmente diferente. Bueno, también a mí, y al igual que a los demás, me gusta mucho las técnicas extendidas, el piano preparado, que siento, por cierto, que no se ha explotado tanto, al igual que el minimalismo, el microtonalismo, perdón, también con la complejidad de hacer pianos microtonales, ¿no? Que bueno, lo logró el maestro Carrillo, pero incluso él se quedó un poco corto para mi gusto en hacer más música para estos instrumentos, y creo que ahí está un poco inexplorado, ¿no? Y bueno, cuando uno toca cosas de George Crumb, los macrocosmos, por ejemplo, uno se enfrenta a que tiene que aprender a silbar, a cantar, a planear muy bien qué coreografías tiene que hacer para jalar X cuerda, las técnicas extendidas. Entonces es un mundo realmente bien complejo. Y coincido con Edith, que cuando regresas a hacer Brahms, pareciera fácil de pronto, ¿no? Lo que te costaba trabajo Bartók, lo entiendes desde otra perspectiva, también técnicamente y musicalmente, de todos los sentidos. Así que bueno, para mí, la verdad, hacer música contemporánea ha sido una gran oportunidad de expandir pues, mis posibilidades también, humanas y musicales, y orgánicas y biológicas, y de todo tipo. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, pues creo que en todas las respuestas se van asomando algunos asuntos en donde podríamos hilar más fino. Por ejemplo, tuve la oportunidad el martes pasado de ver a la maestra, bueno, de escuchar a la maestra Ruiz en un concierto en la UP. Y justamente el papel del cuerpo en la música contemporánea o en el piano contemporáneo es un papel
también muy modificado, ¿no? La veía tocando parada de repente y yendo al arpa y una serie de cosas. Entonces, ¿puede comentar un poco sobre esto, sobre la corporalidad no convencional de estar sentado en tu banquillo y simplemente hacia las teclas, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que por eso me gusta hacer las técnicas extendidas, ¿no? Porque me permite levantarme, ¿no? Y entonces moverme. Yo creo que una de las cosas que uno explota mucho con la música actual es la gestualidad. Y ahí se puede hacer un montón. Y claro, tienes que aprender casi a coreografiar lo que haces. Además, yo un poco digo en broma la utilería, ¿no? Todo lo que hay que llevar, que tienes que poner. Y cuando yo hablo de música con técnicas extendidas con mis alumnos, siempre les digo, tienes que pensar en la coreografía y en la utilería. Porque si te vas de viaje y se te olvidan los tornillitos, estás en problemas, ¿no? Y en la coreografía, y hasta lo digo de broma, pero digo, a ver, si te vas a poner tacones, asegúrate que te puedes parar todo el tiempo en un solo tacón, porque tienes que usar el pedal, entonces en realidad estás parado en un solo pie. Y luego si tienes un tamaño como el mío, que soy súper chiquita, luego cuando tienes que buscar armónicos, luego me quedan súper lejos, entonces luego tengo que buscar alternativas, porque no alcanzo a extender, entonces tengo que buscarlo en otra nota, ese mismo armónico que me pedían en alguna nota en particular. Entonces, como decía un poco Mauricio, hay que expandirse neurológicamente, te tienes que volver muy creativo. Y la creatividad no siempre es en la inspiración de la frase, si va a ir piano o ir forte. Muchas veces la creatividad está en cómo estudias la pieza o en cómo resuelves la dificultad y en cómo logras lo que el compositor te está pidiendo. O sea, es una creatividad en el cuarto de estudio, por así decirlo, o en el momento de ensayo. ¿Que se va a ver reflejado en el concierto? Sí, pero es una creatividad distinta a la que muchas veces está en el cliché de el artista inspirándose creativamente a la hora del concierto. Y bueno, las técnicas extendidas dan para eso, ¿no? Entonces, sí es mucho la gestualidad que te permita coordinar todos los elementos. Quizá pueda volver con el maestro Nader y preguntarle más concretamente, para que le explique quizá a la gente que no está tan familiarizada, ¿qué son las técnicas extendidas? O una pequeña explicación sobre ese asunto dentro del piano. La verdad es bastante básico. Las técnicas extendidas se refieren a las técnicas que no son las convencionales, es decir, que el pianista está tocando las teclas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con golpear el instrumento, con hacer pizzicati, con hacer armónicos, es infinito, porque mucho es la creatividad de cada compositor. ¿No? Se puede estar a jugar, como en algunos talleres hice en varias ciudades de México, en las que parte del taller era convocar a todos los participantes a que entre todos hiciéramos una pieza sin reglas, donde podíamos hacer lo que quisieran, ¿no? Y alguien se conseguía por ahí un envase vacío de Coca-Cola y hacía ruidos, lo que se te ocurra, vale, ¿no? Ahí se puede hacer bien o se puede hacer mal, también puede ser no tan valioso artísticamente, ¿no? Pero básicamente las técnicas extendidas son las técnicas que se usan fuera de tocar el teclado. En cambio, que podría parecer lo mismo, pero el piano preparado se refiere a cuando preparas con antelación algo en el piano. Normalmente es en las cuerdas, que pones algún tornillo, una gomita para crear que el sonido sea más mudo, o que haya un armónico, cosas de ese tipo. Y me parece que es un mundo maravilloso. Yo hice en el Cervantino hace muchísimos años los 2 libros de Macrocosmos de Crowd. Fue dificilísimo porque cada una de las piezas te pide algo diferente, ¿no? Como decía, algunas tienes que cantar al unísono con lo que tocas con una de las manos, y etcétera, ¿no? Pero hay cosas que no se pueden, y eso a veces los compositores no se dan cuenta. Te ponen un 16avo en el que tienes que pararte, buscar el armónico, tocarlo y regresar. Entonces, pero por otro lado, como el compositor está vivo, o en los casos en los que el compositor está vivo, te da la oportunidad de conversar y de negociar, que no puedes hacer con Beethoven, por supuesto, ¿no? Entonces, eso abre otra manera de hacer la música también, que el mismo compositor puede decirte cuál es su idea musical, y tú puedes echarle el balón de regreso proponiéndole otra alternativa que se parezca a lo que él quiere, pero que sí sea posible. Entonces, es una
conversación muy diferente a la que uno tiene cuando toca cualquier otra cosa. Y para mí es valiosísimo, porque de ahí salen, además, pues muchísimas amistades y muchísimo aprendizaje y mucha novedad para el cerebro y para tu historia personal. Sí, muchas gracias. Por ejemplo, maestro Ramos, ¿nos podría comentar sobre este asunto que decía hace rato, pues de que es un panorama tan amplio sobre los tipos o géneros de la música que llamamos contemporánea? ¿A qué se refiere eso de contemporáneo? ¿Dónde empieza lo contemporáneo? ¿Es en Debussy, es en Bartók o es en la posguerra con Boulez o son los compositores vivos? Pues yo siento que es un término que todos lo entendemos, pero en realidad no es precisamente quizás el mejor término, ¿no? Contemporáneo, pues obviamente se refiere a algo de este momento, ¿no? Sin embargo, para nosotros Schoenberg es contemporáneo, ¿no? Que tiene, o sea, 100 años, ¿no? O sea, música de 100 años para acá puede ser para todos, para nosotros, música contemporánea. Sí, es muy… la terminología es un poquito confusa, ¿no? Y yo siento que pues, lo contemporáneo pues, simplemente es una manera de mencionarlo, como que de referirse a este tipo de música, que para muchos pues es, o como que es para para nosotros que pues tocamos todo eso, pues lo entendemos, pero pues que en realidad es un término un tanto vago, ¿no? Y pues sí, yo lo pienso como la música posterior a, pues sí, de Schoenberg para acá, y eso pues es muchísima música, ¿no? Muy amplio, ¿no? Ahí está, entre todos esos, pues ahí está Boulez, está Stockhausen, está Ligeti, Xenakis, de los mencionados, de los más conocidos. Igual está Philip Glass, muchísimas cosas pues tan diversas que pues sí, no podrían… simplemente las conocemos de manera general como música contemporánea, pero en realidad no necesariamente, o más bien no son en realidad contemporáneas, simplemente es la manera en que nos referimos a ella. Y maestro Barrera, por ejemplo, si pensáramos en que al ser tan diverso el panorama y ya incluso tan añejo, o sea, ya estamos hablando de cientos de años o de por lo menos una centena de años, más allá de los nombres, los estilos de la música contemporánea, ¿cuáles serían aquellos que pudiéramos nombrar, que pudiéramos reconocer de manera a lo mejor más plena, más tácita dentro de este periodo, digamos, a lo mejor desde Schoenberg hasta nuestros días? Sí, bueno, regreso a la pregunta anterior, porque realmente ese término contemporáneo, fíjense, voy a contar algo. Fui una vez a Cuba, a un festival de música contemporánea, y me sorprendió mucho que en el programa yo esperaba que iba a haber pues, planteamientos muy radicales, como que entendemos música contemporánea con ciertos planteamientos radicales, innovadores, que exploran nuevas posibilidades en el discurso musical. Y sin embargo, en ese festival de música contemporánea había todo tipo de obras, algunas demasiado tradicionales, y pues, sí, realmente es un término que resulta ser, bien dijo el maestro Mauricio, un tanto vago. Hay un libro, por ejemplo, publicado por ACAL, que se llama La música contemporánea después de 1945, ¿no? que se ha vuelto una especie como de libro de texto, y marca justamente el nacimiento de Darmstadt como el año cero de la música, ¿no? De la música contemporánea, perdón. Y pues en muchas ocasiones nos encontramos con música recientemente escrita, pero pues que realmente parece que hubiera sido compuesta en el siglo XIX o principios del XX. Por lo tanto, bueno, la contemporaneidad no nos estamos refiriendo a lo que está ocurriendo actualmente en términos cronológicos, ¿no? Creo que va más en ese sentido de estas búsquedas de nuevos discursos musicales,
muchos de ellos radicales, pero no todos. Es cierto también que la contemporaneidad tiene esta complejidad, ¿no? Y que durante mucho tiempo planteamientos más tradicionales se consideraron como que desafortunados y fuera de sitio. Yo creo que también ese es un grave error, porque nuestra contemporaneidad incluye todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí descubrimos pues grande cantidad de planteamientos. La misma obra de cada uno de los compositores, bueno, atraviesa, vamos, por ejemplo, Ligeti, ¿no? Hay una evolución estilística, ¿no? Hay música que realizó en laboratorios de música en Colonia, no se parece mucho a otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos Darmstadt, planteamientos estos de serialismo integral, y después lo que es indeterminismo, las cuestiones aleatorias, ¿no? O sea, volviendo ya, enfocándome en la pregunta que hacías y pensando más a partir de 1945, porque antes, bueno, Schoenberg, pues sí, podemos, si nos vamos con Berg y todo eso, tendríamos que irnos con Liszt, porque bueno, Liszt es el que realmente abre las puertas de lo atonal, ¿no? Y así sucesivamente. Siempre hay una antecedente histórico y una relación, ¿no? De elementos que ya están por ahí y que se van fraguando en nuevos planteamientos, en nuevas formas musicales, ¿no? Entonces, bueno, regresando a 1945 está eso, serialismo integral, lo aleatorio, después estas nuevas complejidades también, la cuestión del minimalismo, que tiene… No siempre me encanta, pero pues hay obras muy bien realizadas, fantásticas. Y bueno, pues está la parte de los ruidos, ¿no? Del ruidismo, las nuevas tecnologías, todo lo espectral. A mí me parece apasionante lo que han realizado los compositores espectrales, ¿no? Esas nuevas posibilidades de lo microtonal, de ir al sonido mismo, examinarlo, y para eso pues la tecnología ha sido fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí son mundos, cada uno de ellos infinitos, ¿no? Sí, adelante, maestra. Yo quisiera complementar eso que dice el maestro Barañón con toda razón. Es que es tan grande, ¿no? Es tan grande la variedad, sobre todo para piano. O sea, no se nos acaba, se te acaba la vida, imposible tocar todo el repertorio. Yo añadiría que en esta variedad que hoy tenemos de tantos estilos distintos que están hoy conviviendo y que se generan hoy, o sea, podemos hablar, sí, de hace 100 años, pero también podemos hablar de la obra que se escribió ayer, ¿no? Y entonces ahí tenemos también un montón de cosas de las que podemos escarbar. Yo sí creo que hoy en día hay un movimiento en México y Latinoamérica que está entregando una cantidad de música al mundo enorme. O sea, yo creo que ahorita hay un montón de maravillosos compositores y compositoras en este lado del planeta que están creando música fantástica. Hace rato se mencionaba, por ejemplo, a Alejandro Cardona, y bueno, aquí tenemos a Gaby Ortiz, y bueno, a un montón, ¿no? No quiero empezar a mencionar porque seguro dejo a alguien afuera que no debería de dejar afuera, pero sí creo que hay un movimiento enorme de este lado del planeta que está aportando al mundo y que se va a quedar ahí en la historia, sí o sí, en la historia internacional. Y ojalá en muchos años alguien vea esta conferencia y diga, eso fue cierto. Estoy segura que estamos viendo una música que bebe de nuestras tradiciones latinoamericanas y que está presentando una música de concierto, no sé cómo llamarla, contemporánea, que está en la raíz de nuestras tradiciones latinoamericanas y que está produciendo un montón de cosas. Entonces yo sumaría eso también definitivamente. Sí, definitivamente. Perdón, rápidamente. Coincido con Edith, que es muy importante, y es muy importante hacerlo notar. Nosotros que, bueno, venimos de una educación, pues, en general tradicional,
aprendimos mucho de lo que estaba, bueno, de toda la música de Brahms, de Chopin, es decir, nuestro foco estaba en Europa. Y justamente algo que ha estado pasando ya desde hace varios años es esto, ¿no? Ahora hay muchísima diversidad, también eso es importante mencionarlo, ¿no? Ahora que pues hay mucho más acceso a la información, pues ahora podemos escuchar música de todos lados del mundo. Y en el particular en Latinoamérica se está haciendo muchísimas cosas. Justo mi maestro Stephen Drury en algún momento me dijo, oye, ayer en México como que la vida de la música contemporánea, o sea, se mueve, ¿eh? Sí hay cosas interesantes, ¿no? Entonces, y pues bueno, yo siento que es algo también que forma parte también de esa contemporaneidad, digamos, ¿no? Que ahora por todos lados, no digo, no, y no solo en Latinoamérica, también música de, no sé, de Vietnam o de Japón también, muchos compositores japoneses ahora, desde hace muchas décadas, ¿no? Que bueno, hace 100 años, pues no, al menos no eran tan conocidos. No sé, el maestro Nader quería comentar algo. Sí, yo solo quería agregar que se me ocurre que toda la música ha sido contemporánea en su época, ¿no? O sea, Mozart era contemporáneo en su época. Pero quizás lo que ha sucedido es que durante las diferencias entre el clasicismo y el romanticismo no fueron tan grandes, sí fueron grandes estilísticamente a veces, sobre todo si vemos a los románticos ya tardíos, pero al permanecer la tonalidad no era tanto como se podían salir, ¿no? En el siglo XX, una vez que la tonalidad empieza a quedar un poco caduca en ciertos sentidos, el compositor tiene la oportunidad de inventarse su propio lenguaje, su propio estilo, su propia escuela, y es de ahí que se abre el abanico al infinito, ¿no? Y nunca va a terminar de abrirse. A veces se regresa a estilos anteriores. Hay compositores que regresan a ser más tonales y luego regresan a ser atonales, etc., ¿no? Pero también es tan vago el término contemporáneo que recuerdo alguna vez que alguna amiga que no tiene nada que ver con la música clásica le comentaba que estaba tocando mucha música contemporánea y ella pensó que le estaba diciendo que estaba tocando música pop. ¡Qué padre! Como, no sé, Elton John pensó que estaba tocando, no es por ahí, pero también la música pop es contemporánea, no es contemporánea como nosotros la vemos académicamente, ¿no? Pero tan vago es que hasta esa música también es contemporánea, en un sentido, ¿no? Entonces, marcar una línea exacta de qué es contemporáneo y qué es académico y qué es música clásica, incluso, es una línea muy, muy delgada, difícil de definir. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que ahora a lo mejor podríamos empezar a hablar de algo que la maestra Edith nos comentaba sobre ya digamos, el pianismo contemporáneo en México, ¿no? Ustedes pues han tenido la oportunidad seguramente de estrenar pues una buena cantidad de obras de compositores pues vivos, y tienen, digamos, el pulso de esa actividad compositiva que pasa a través de sus interpretaciones, ¿no? Entonces, digo, una pregunta abierta para cualquiera que la quiera responder. ¿Qué tan importante es la relación que se puede tener con un compositor justamente a la hora de montar una pieza y tener esa oportunidad de hablar directamente con él o ella? Todos nos vemos. A ver, ¿quién quiere contestar? Bueno, yo voy a contestar. No, para mí es vital. A mí una de las cosas que me gusta de hacer música contemporánea es que puedo hablar con el compositor o la compositora. Y un poco escuchando algunas de las charlas previas a esta mesa, yo oí varias veces estas cosas anecdóticas, ¿no? De no, pues que si era mi vecino de arriba, era mi vecino de abajo, lo conocí en tal lado y entonces me compuso una pieza, o fuimos amigos y entonces, ¿no? Y es que ese elemento humano es tan importante. Y otra vez regreso, nos hace ver la música tradicional que tocamos desde otra perspectiva, ¿no? De bueno, es que si el otro era Beethoven, ¿de quién era amigo que le escribió y que le comentó y si era su vecino o no era su vecino, ¿no? Y yo veo eso y me parece de lo más fascinante. Yo las piezas, por ejemplo, que he estrenado de piano solo y que he comisionado,
se las comisiono muchas veces a amigos, ¿no? O sea, alguien con quien hay una relación humana más allá de solo la música. Y eso hace que los proyectos sean bastante afortunados, ¿no? Porque ya hay una conexión, digamos, ¿no? Claro, también puede ser simplemente una cuestión profesional de comisionar una obra, pero las relaciones interpersonales me parece que son muy importantes y hacen que los proyectos muchas veces tengan un final afortunado. Y en mi caso, la última obra que estrené hace un par de meses, en mayo, abril-mayo, es de Erika Vega, una compositora que ahora radica en Inglaterra, mexicana ella, que yo conocí hace muchísimos años y que luego toqué una obra de ella y entonces ya nos hicimos amigas, ya nos conocimos. Entonces cuando dije, ay, estoy armando, ahora he estado tocando un programa de mujeres del siglo XX y XXI, y entonces dije, quiero una obra de ella, ¿no? Que es muy joven y que es de lo último que tenemos. Entonces creo que a tu pregunta de la relación con el compositor, para mí es desde ahí. Y entonces ya los comentarios, quítale, ponle, como decía Mauricio, vamos a negociar porque no alcanzo a tocar el armónico, pues también vienen desde esa confianza, ¿no? Y eso es de lo que yo más disfruto en este tipo de música. Sí, para mí es fundamental el contacto con el compositor, porque además de todo esto que ya dijo Edith, coincido totalmente, un compositor no puede escribir absolutamente todo en una obra, ¿no? Una partitura es una guía bastante exacta, pero que tampoco dice todo, ¿no? Entonces, a la hora de poder platicar con el compositor, se puede contar su idea y quizá el metrónomo de 138 se convierte en 100 y lo hace mucho más factible, mucho más natural para ti, pero también la obra gana al subir o bajar el tempo o quizás no tocarlo tan fuerte como él decía. Es decir, hay veces que es bueno que el compositor te diga cuál es su idea y entonces tú puedes adecuarla y de rebote le das una nueva idea que puede luego integrarse en su partitura. Y eso es importantísimo, ¿no? La música va ganando pues, una validez totalmente diferente con nosotros y nosotros ganamos una validez absolutamente diferente al tenerlos a ellos presentes. Para mí es sumamente importante tener un compositor que te diga qué está pensando, qué está sintiendo. Sí, yo creo que se vuelve, igual coincido con Mauricio y con Edith en este sentido. Es súper valioso el tener ahí al compositor, porque se enriquece no solo la interpretación de que uno pueda hacer, con un poco lo que dice Mauricio es muy importante, ¿no? Pues no, la partitura no dice exactamente todo. Y entonces el hecho de platicar con el compositor, de decirle, pues no, es que mi mundo es y yo lo pensé por esto, eso es súper vital. Pero también el hecho, incluso para el compositor, yo siento que es muy importante, porque está viendo su creación como de una manera pues más directa, ¿no? Él pudo haber concebido su obra acá en las esferas pero luego ya a la hora de aterrizarla salen muchas cosas y entonces creo que esa interacción entre ambas partes se vuelve, finalmente, pues, le ayuda a la pieza, ¿no? Entonces el compositor puede decir, no, pues tienes razón, o no sé, o me parece que lo estás viendo como yo no lo había visto, y entonces resulta muy interesante, pues a lo mejor lo cambio, no sé. Entonces, pues le sirve a ambas partes, pues es lo que quería mencionar. Sí, bueno, en ese proceso que somos muy afortunados de poder colaborar directamente con los compositores, muchas veces se descubren errores. Pueden ser errores, está en la partitura, puede ser que el copista, pues, que contrató el compositor hizo mal el trabajo y el pianista sí se da cuenta. Dice, oye, realmente eso querías poner, como que no está bien. Y entonces esa ha sido una constante, me ha pasado incluso con los grandes compositores, ¿no? La otra es que el proceso de la creación de una obra es como continuo, ¿no? Entonces, una vez que se concluye la partitura, pues yo creo que
la obra viaja, la obra está viva, late, y una vez que uno lo toca, pues también puede cambiar a la hora de la ejecución. Dice, oye, está bien, mira, el tempo que estás sugiriendo está más rápido, funciona bien, o esto no se me había ocurrido. Recuerdo una sesión que tuve con Mario Lavista, todavía ahí, en una de sus últimas obras, que es Mujer pintando un cuarto azul, y estaba considerando si cambiaba un sonido, se quedó pensando si realmente esa era la armonía que él estaba escuchando internamente, o si iba a hacer todavía un último cambio, ¿no? Entonces, todo eso es apasionante. En el proceso también de que se está ya casi terminando la obra, otro amigo que estrenó una obra de él que se llama Folio, de Carlos Vidaurri, estrené la versión del 2014 porque existía una versión anterior. Pues él decidió incluir una tocata en medio de la pieza, y bueno, pues resultó, pues ya es otra pieza realmente, ¿no? Entonces, sí, es una cosa fantástica, todo eso, ese proceso, ¿no? Sí, incluso es una colaboración que se tiene incluso que desacralizar, en el sentido de que no, el compositor, lo que está escrito debe ser y no hay más, ¿no? Pues no, a lo mejor también el compositor necesita esas pruebas y tener, digamos, aterrizado en sonido, pues aquello que a lo mejor está escrito, y tiene todo el derecho de decir, no, pues sabes que mejóralo así, gracias por tu sugerencia. Y yo creo que eso es una manera, pues incluso más humana, ¿no? De tener justamente el mejor resultado posible, ¿no? Porque también, pues a lo mejor nosotros heredamos esas ideas de que lo que está en la partitura se tiene que seguir a pie juntillas, ¿no? Y bueno, sí, desde luego se tiene que hacer todo ese trabajo, pero también teniéndolo al lado, o teniéndola al lado, pues se puede llegar a un buen punto, ¿no? Es muy interesante eso. Y hablando de sus experiencias con estrenos y esto, a mí a veces me da la impresión que es difícil que estas piezas entren en repertorio, ¿no? O que no es demasiado fácil que una nueva pieza entre en el repertorio de un pianista, ¿no? Digo, habrá compositores más consagrados que seguramente, pues por su prestigio, por su calidad, pues sí logren esto, pero también habrá quien a lo mejor se toca el estreno y pues quizá nunca vuelva a oír la pieza, o a lo mejor se graba y pues ahí está la grabación y pues qué bueno, ahí la podemos oír, pero como que no alcanza a meterse en el repertorio de los intérpretes, y en este caso quizá de los pianistas. ¿Pueden comentar algo sobre esto? ¿Les gustaría abordar algo de esto? Bueno, sí, maestro Nader, si quieres. Sí. Bueno, perdón, como estoy un poco lejos, está un poco la señal de llegar ahí. Sí. Yo diría que quizás somos tan afortunados los pianistas que tenemos tantísimo repertorio, que a veces tocamos una obra contemporánea varias veces, y para cuando te volteas ya estás tocando una sonata de Beethoven. Entonces no hay tiempo, por un lado, de madurarla, y mucho menos de ponérsela a tu alumno casi obligatoriamente. En ese sentido, yo creo que los planes de estudio de las escuelas deberían incluir obligatoriamente cosas contemporáneas, pero no contemporáneas como el Bartók. También hay que incluir Bartók, me fascina Bartók, se escribía bien, Rachmaninoff, toda esa época, pero tendría que haber ciertos compositores ya consagrados, como dices, pero que también casi te obligaran a tocar algo de alguien joven, de un compositor joven de tu país, por ejemplo. Sería bien interesante. Mucha gente se daría topes en la cabeza y se quejaría, pero al final creo que sería muy bueno, y que los jóvenes de esa manera se acostumbraran a tocar cosas nuevas también. Que como digo, tenemos tanta música que terminamos tocando lo mismo que los de al lado, ¿no? Y también difícilmente uno va a hacer una carrera tocando las sonatas de Beethoven cuando está Daniel Barenboim haciendo lo mismo y él ya está consagrado y tú no. Entonces también el hacer música contemporánea te da la oportunidad de buscar nuevos caminos profesionales para tu carrera. Creo que eso es bien importante también inculcarlo en los alumnos.
Bueno, yo iba a decir, sí, justo hablando de esta cuestión de qué pasa con esos estrenos que se tocan una vez y después pues ya, digo, hay una labor siempre como pianistas, creo que vamos a tener más trabajo del que podamos realizar, ¿no? Siempre. Lo que decía Edith, hay muchísima música del pasado, del presente, y pues siempre nos vamos a quedar pero lejísimos de poder hacer todo lo que se necesita hacer, ¿no? Y pues creo que como pianista uno debe buscar hacer un poco de todo. A veces, pues si uno no le queda de otra más que estrenar una pieza, pues y ya, ni modo, no la puedo tocar otra vez. Pero a veces uno puede decidir, ¿no? Pues esta pieza me gustó, y me costó mucho trabajo estudiarla. Justo estoy ahorita trabajando ya desde hace varios meses una obra de Jorge Torres que ya toqué en varios conciertos y voy a seguir tocando todavía. Y mi idea es madurarla como si fuera una pieza, pues o sea, siento que mientras más la toco, más la entiendo y más me gusta, y en fin. Y pues bueno, lo que quiero decir es que quizás con ciertas obras se puede hacer eso, uno las va escogiendo un poco por pues muchos factores, ¿no? El gusto personal o en fin, una serie de cosas, las oportunidades que tiene para tocarla en ciertos recitales y así, ¿no? Pero pues sí, siento que es una labor también pendiente, ¿no? Esa idea de que pues, ciertas obras simplemente se quedan ahí, se tocan una vez y pues ya a ver quién más las vuelve a tocar. Y poco a poco pues se irán dando a conocer, y pues creo que sí es una labor también importante, ¿no? Lo que decía también Mauricio, esta idea de que los alumnos, en las escuelas de música quizás sería importante ir poco a poco pues inculcando de alguna manera pues haciendo que los mismos alumnos se interesen por este repertorio y pues en una de esas también una pieza que se tocó, no sé, hace 20 años y nunca más se volvió a tocar, pues se puede redescubrir. Yo he trabajado con muchos de mis alumnos, obras que pues quizás no muy conocidas, pero pues que estaban ahí, y pues, pues le gustó a mi alumno, pues vamos a trabajarla y pues la graba o no sé, o alguna cosa así. Entonces, pues sí, es una labor muy grande, pues. Yo pensaría, ¿cómo decir esto con cuidado? Pero nosotros, pues nos toca estrenar un montón de piezas y luego no todos los estrenos funcionan. A lo mejor es simplemente que a veces uno pues no acaba de coincidir con una pieza en particular, ¿no? Entonces, hay piezas con las que sí, y a lo mejor esas son las que decides integrar a tu repertorio porque son con las que te entiendes, las que te funcionan, ¿no? Y las otras, pues, ojalá las toque alguien más con quien haga clic, por decirlo en términos más coloquiales. Entonces eso también es importante considerar. O sea, estrenamos un montón de música y no necesariamente toda esa la vas a tocar todo el tiempo, porque además debo decir que los 4 que tenemos el privilegio de estar aquí hoy, que hemos sido invitados, de lo que yo conozco de los 4, tenemos una carrera donde no solo hacemos música contemporánea. Todos los 4 pianistas que estamos hoy aquí, yo los he visto tocar un montón de otras cosas y hacer un montón de otras cosas, de otros estilos, y dar clases y talleres y música de cámara y solistas y con orquesta, y desde Beethoven, Bach, Brahms, así, ¿no? Hasta la música contemporánea. Entonces, cuando tienes una obra, un estreno, pues si es una obra que te encanta y que te va a funcionar, la pones, pero en medio del tiempo que mañana tocas Brahms y ayer Schubert y mañana Gaby Ortiz. O sea, entonces no podemos seguir tocando todos los estrenos que nos llegan. Entonces uno acaba teniendo que hacer una selección. Pero eso no quiere decir que uno pueda pasarle esa música a lo mejor a otros a los que les convenga, ¿no? Yo podría decir algo tan simple como, por ejemplo, yo tengo las manos muy chiquitas, muy pequeñas. Entonces, si es una obra que lleva muchas extensiones, pues a lo mejor la estreno porque me tocó estrenarla, pero no es una obra que yo voy a seguir tocando, pero que a lo mejor otro pianista sí puede seguir tocando con mayor solvencia. Entonces, creo que hay un montón de consideraciones ahí antes de decir si una obra sigue viviendo o no.
Sí, y también que pues implica la comprensión de una obra, pues digamos, de alto vuelo, de gran envergadura, de repertorio contemporáneo, implica muchísimas horas de estudio. Nada más la comprensión, ¿no? Antes de que la puedas tocar ya en público, entenderla, estructurarla, entender cuáles son los planteamientos básicos, ¿no? Cuál es la poética musical, cuál es la substancia de esa obra, cuesta muchas veces meses, y en ocasiones uno termina ese proceso precisamente con el diálogo con el compositor, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta sonatita de Émile Aguad, que le puso la sonatita, sí es breve, pero está bien compleja rítmicamente, y la trabajé con él, varias sesiones, estuve en Jalapa y varias sesiones, y me revisó, me escuchó, y de repente, y es una obra completamente atonal y realmente con todos los registros del piano y unas equivalencias métricas ahí bastante complejas, que le dan mucho equilibrio. Y de repente me dijo, ahora sí ya comenzó a cantar, ¿no? Y es que simple y sencillamente estaba yo, percibí la complejidad estructural, que eso era básico en esa pieza. Entonces ya con todos los planos sonoros estaban ahí como que resonando, ya comenzó a cantar. Entonces sí, no es el mismo proceso que vamos a pensar una sonata de Haydn, maravilloso compositor, que desde la primera lectura tú entiendes muchas cosas, ya sabes por dónde, muchas cosas cómo van y cómo se van a integrar. Acá no, acá es como meterte, no sé, a una mina y poco a poco descubrir que hay vetas de este tipo o del otro tipo, ¿no? Y es un proceso, pues a veces hasta tortuoso. O sea, por ejemplo, cuando estudié la sonata de Mata, creo que Mauricio Nader también la toca, ese proceso de descubrir, a ver, hay dos series dodecafónicas y está jugando con unas ausencias en la primera serie, en lo que correspondería al primer material temático. Y en el segundo material temático utiliza otra serie, establecerlo, comprenderlo, entender cómo se integran, descubrirlo. Una vez que lo descubres, dices, maravilloso, pero te toma meses, es algo pero cuando lo descubres, dices, estoy ya descubriendo un enigma, y eso es parte de la riqueza de este repertorio, ¿no? Que es otro proceso, es completamente diferente, ¿no? Entonces sí, no es algo como que ya se estrenó y que fácilmente se va a establecer como que en el repertorio pianístico de nuestros colegas, porque tendrían que atravesar por el mismo proceso, ¿no? Y a veces no hay el tiempo, porque pues, están tocando o estamos tocando otro repertorio, no hay el tiempo para que uno pases por todos estos niveles, ¿no? Claro. No, y además, realmente, desde hace algunas décadas para acá, la actividad compositiva en México es muy intensa. Entonces hay realmente muchísimas obras nuevas y no es fácil, pues, ni estrenarlas ni que se queden en el repertorio de alguien, ¿no? También eso se debe, yo creo que a la gran cantidad o al gran interés en la composición de los jóvenes, ¿no? Son problemas técnicos también, o sea, tienes que saber cómo resolver cuestiones técnicas bien complejas, ¿no? Cómo hacer notas dobles en todos los intervalos, cuestiones de planos sonoros, cuestiones rítmicas, muchos nuevos saberes que se van aprendiendo con el tiempo y el proceso es difícil, es bien difícil. No todo te lo incluso no todo te lo enseñan en la escuela, ¿no? Para nada. Claro. Sí, el proceso que menciona Alejandro es bien importante y hay que considerar que no solo la música contemporánea, cuando estudias una sonata de Rachmaninoff o un concierto grande, lo estudias durante meses o años y sales la primera vez a tocarlo y medio sale. Así que tocar 5 o 10 veces hasta que te empapas y vas entendiendo y te vas soltando y entiendes qué hacer para que sea orgánica tu presentación. A Rachmaninoff le da igual si yo toco su música o no, porque ya está más que consolidado, ¿no? Pero a través de muchísimos, un siglo o más, pero cuando se trata de música nueva, tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tocarla una vez y otra vez y otra vez, y después de que la tocas 8 o 10 veces ya sonaría música y ya la gente diría, mira qué maravillosa música.
Pero como no llegamos a ese punto, por justamente lo que se decía con los demás colegas, tenemos tanto trabajo y va tan rápido la vida, que no te da tiempo de tocarlo 8 veces, la tocas una o quizá 2 veces, y ni tú mismo terminas de comprenderla, mucho menos a la gente le parece una gran obra, porque nunca le diste esa gran obra que traía de esto, muchas veces. Muchas obras valiosísimas, pero que difícilmente se hacen, les damos el crédito o el valor, porque no tenemos tiempo de hacerlo, ¿no? Va muy rápido la vida, y eso es una cosa pues trágica también. Sí, yo diría que aún así creo que todos escogemos ciertos caballitos de batalla, ¿no? O sea, y luego tenemos unas piezas que ya podemos incluir en nuestros repertorios fijos, por lo menos uno como intérprete, ¿no? Y bueno, tal vez a lo que acabas de comentar de que ahorita hay un movimiento de composición gigantesco en México, sumaría que el piano es tan versátil que acabamos tocando en el no sé qué porcentaje de esas piezas que se producen, porque hay piano solo, piano con violín, piano con cello, piano en quinteto, piano en cuarteto, piano con voz, piano con los coros, en la orquesta, ¿no? Entonces acabamos siendo parte de un montón de todo ese repertorio que sale, no nada más de piano solo, ¿no? Bueno, ya habló la pianista colaboradora, ¿verdad? Es que de verdad, insisto, no nos alcanza, pero yo por eso siempre le digo a mis alumnos de piano, no se les va a acabar el repertorio, ¿no? Y si hacen ensamble, no sé, menos se les va a acabar. Siempre les digo, porque vas a estar interesado el compositor, que va a querer que le toquen su obra, tú que quieres tocar, y la otra persona con la que estás tocando. Ya son 3 que pueden mover un concierto, que pueden ir con una institución o vender los boletos, ¿no? Siempre va a haber más que si eres tú solito queriendo tocar un preludio y fuga de Bach, con todo respeto, ¿no? Pero en lo pragmático, ¿no?, de mover un concierto, pues si estás haciendo ensamble y de una pieza de un compositor vivo, pues ya hay más interesados en que ese concierto se logre. Sí, quizá ahora podamos hablar un poco del papel un poco didáctico que puede tener un intérprete con el público al tocar este tipo de música, ¿no? Usualmente a lo mejor en un recital de piano llega el pianista, toca y a lo mejor no habla y simplemente está, su relación es estrictamente desde lo que toca hacia el público, pero a lo mejor con este tipo de música algunos prefieren acercarse con cierto comentario, con ciertas ideas para facilitar un poco la comprensión, ¿no? ¿Ustedes han hecho esto? ¿Qué opinan de ese tipo de papel que pudieran jugar a la hora de acercar esta música con el público? Pues sí, yo realmente soy como muy tímido para hablar en público, pero sí me he dado cuenta que es súper necesario y que cambia mucho la recepción, incluso si son breves palabras, y ahora realmente sí acostumbro, prácticamente se ha vuelto una constante, preparar unas cuantas líneas, porque sí, el público no está en el mismo nivel de comprensión que el intérprete. El intérprete ya pasó 2,000, 5,000 horas pensando en esa obra, pero para el público es la primera vez, o sea, no sabe qué va a pasar, no tiene el menor referente. A nosotros, que somos profesionales de la música, nos cuesta muchas veces también encontrar los referentes más significativos, establecer la substancia poética, vamos a llamarle, de la pieza o de las obras que vamos a tocar. Y el público llega desnudo. A veces, pues sí, sus referencias son muy lejanas. Entonces, definitivamente, sí, es súper importante esa parte. Y bueno, yo creo que los grandes intérpretes pues nos enseñaron mucho, pues eran como clases, o sea, pero pues también es cierto que nosotros ya teníamos mucha información como estudiantes de la música, ¿no? Pero el grande público sí hay que informar, sí, definitivamente. Bueno, yo he tenido varias experiencias en este sentido
pues que sí siento que a veces, pues sí, desde luego ayuda el explicarles un poco de la música que van a escuchar pues a los que estén ahí presentes en algún recital. Y pues lo curioso, o lo que he visto es que pues a veces, bueno, desde luego se tiene como ese prejuicio, la música contemporánea es algo que es como muy extraño, entonces a veces la gente va, o no sé, está esa idea, ¿no? Como que pues, música, no sé, moderna, que pues, ¿quién la entiende, no? Puros ruiditos y cosas así. Entonces, pues ayuda un poco a el mencionar cosas muy concretas, ¿no? Cosas que pueden, que pueden entender quizás desde el principio. Fíjese en tal efecto, no sé. Tratar de que vayan con que escuchen la pieza de la manera más abierta, ¿no? Es curioso porque a veces me ha tocado, hace ya varios años, fui a Ciudad del Carmen, en Campeche, a dar un recital, toqué Messiaen, algo del catálogo de las aves, y que pues no es precisamente así lo más accesible, pero pues les decía que, pues bueno, un poco en qué estaba basado, lo que había hecho Messiaen, había transcrito, bueno, su visión así tan, pues como particular, había transcrito a las aves de tales lugares. Entonces, pues, con esa información, pues, toqué pues esas dos piezas del catálogo de las aves, y fue muy curioso porque justo eso, después platicando con un alumno de ahí de la escuela no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero bueno, me decía, pues no, realmente me pareció fascinante, oí estos ruidos de mi infancia, me acordé de mi infancia, que vivía pues en algún lugar ahí en la selva de Campeche, entonces pues como que lo que quiero decir es que es muy curioso a veces en lugares así es, pues digo, que sería un poco, digamos, igual de a veces tocar Bach, tocar Beethoven, pues igual les sería extraño, ¿no? Tan extraño como escuchar Messiaen, ¿no? Entonces, pues, digo, siempre es importante también, digo, es importante mencionarlo, pero muchas veces pues, uno tiene unas gratas experiencias, o yo al menos he tenido muy gratas experiencias en lugares así como ese, ¿no? En donde pues como que todo es, a ver qué pasa, es un poco, pues a ver qué suena, ¿no? A mí me gusta mucho hablar en mis conciertos, pero también depende de la circunstancia en particular. Si estamos en el quinteto, por ejemplo, pues yo nomás toco. O sea, hay lugares, ensambles y ensambles. Y entonces depende un poco la circunstancia, pero cuando toco yo sola o así, sí me gusta mucho hablar, pero no solo en la música contemporánea, o sea, en cualquier recital del repertorio que sea, porque me gusta, creo que se hace un contacto con el público un poquito distinto, muy en el contexto de hoy en día. Pero también creo que se pueden hacer conciertos en los que no se explica nada y yo sí creo en la capacidad del público. Yo sí creo que el público es receptivo y desde donde sea su realidad disfruta y comprende y tiene la experiencia musical, sea repertorio clásico, contemporáneo o quien sea, siempre va a haber algo, ¿no? La gente va a un concierto a tener una experiencia, si no, mejor se quedan en su casa. O sea, si van a ver algo en vivo, van a tener una experiencia. Y esa siempre va a estar. Expliquemos o no expliquemos. Entonces, en mi caso depende de las circunstancias, pero creo que cualquiera de las dos cosas puede funcionar. Pues yo soy de los que prefieren no hablar mucho de los conciertos, siento que de alguna manera como que disrumpe con mi diálogo interno. Pero en el caso de la música contemporánea hago justo lo contrario, hablo lo más que pueda sobre la música, sobre todo es una música difícil de digerir, ¿no? Les explicas un poco de dónde viene, por qué rompes el hielo un poco, pero lo que más me gusta es cuando
por las áreas del destino puede estar el compositor ahí. Entonces siempre los jalo, les aviso previamente, por supuesto, en sesión de acuerdo, que ellos mismos hablen de su obra. Es súper rejuvenecedor para el público, que sepan de la voz del propio compositor, de qué se trata, por qué, anécdotas y lo que sea, es muy importante. Y bueno, yo estuve 3 años haciendo un proyecto de música contemporánea con un apoyo que por suerte me dio el FONCA, y muchas veces sí hablaba, en ocasiones no, y fue bien interesante cómo era mucha de esta música era compuesta específicamente para mi proyecto, muchos compositores jóvenes, mexicanos y latinoamericanos. En general, el público joven quedaba siempre así en éxtasis, como si fuera un concierto de rock, era como que les había una ventana que jamás hubieran imaginado, sin hablarles ni siquiera mucho de la obra. Es decir, no es que la música contemporánea sea solo receptiva de parte de los jóvenes, pero los jóvenes están ya un poco más abiertos a oír más manifestaciones artísticas diferentes. Entonces, bueno, ya sea que hables o no, es importante seguirla haciendo, pero creo que hablar nunca está de más, nunca es malo hablar un poco sobre lo que vas a tocar, sobre todo cuando es algo que la gente no está acostumbrada a escuchar. Así es, sí, a veces con un pequeño comentario puede hacer la diferencia quizá, ¿no? No se trata de ser tampoco demasiado explicativo, ¿no? Nada más a lo mejor una imagen de lo que a uno mismo le hace sentido de la pieza puede ayudar a acercar al público. Bueno, pues quizá ya nos vamos medio acercando hacia el final, pero podríamos acabar con esta idea de que estuvo ahí rondando a lo largo de nuestra charla sobre el papel de la educación en México específicamente, para pues dar cabida pues a más intérpretes que puedan justamente a lo mejor ser quienes estrenen, quienes toquen, quienes se acerquen más a esta música reciente. En efecto, en los programas académicos, digamos vamos a decir de licenciatura, usualmente hay un rubro, ¿no?, que es pues música del siglo XX, ¿no? Cuando un alumno prepara un recital junto con su maestro, su recital de año, de semestre, lo que sea, nos piden algunos géneros, ¿no?, que si barroco, que si no sé qué, ¿no? Música mexicana y pues siglo XX, ¿no? Y en general, por lo menos mi experiencia ha sido que el siglo XX se convierte un poco en Debussy, en Ravel, en Bartók, pues Ginastera por ahí, pero no tanto más para acá, ¿no? E incluso en el rubro de música mexicana, pues son los clásicos quizá de la música mexicana, o sea, tampoco va por ahí el camino de una música mexicana contemporánea. Entonces, ya estamos entrados en 20 años del siglo XXI y a lo mejor ya lo del siglo XX nos está quedando, como dijimos, muy largo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es un asunto que se deba revisar realmente? Sí, bueno, en el caso yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el año 2011 echamos a andar un nuevo plan de estudios. Yo era en aquel tiempo director de la Unidad Académica de Artes. Y pues sí, cambiamos muchas cosas, hicimos unos planteamientos novedosos que tienen que ser revisados y avalados por el colegiado. Mi intención es que fuera música contemporánea como obligatoria, ¿verdad? Pero el Pleno, la mayoría votó que fuera una materia optativa. Es una asignatura optativa, yo la imparto desde entonces, pero se ha vuelto realmente como una especie de asignatura casi obligatoria, porque los alumnos, casi todos han pasado por ahí, pues porque los alumnos se dan cuenta de lo necesario, de lo importante que es. Y es algo muy bueno en Zacatecas que lo pudimos echar a andar. Tenemos varios alumnos, un buen número que
que emprenden y que abordan el repertorio contemporáneo y lo hacen muy bien. Han participado, por ejemplo, en Laberintos Sonoros, organizado aquí en el CENART, coordinado, dirigido por Javier Torres Maldonado, extraordinario compositor. Pues sí, han tocado música espectral y todo bien. Ahora, en la parte de las asignaturas, pues sí, hemos realizado actualizaciones y actualmente no es solamente música del siglo XX, sino también del siglo XX, XXI, en el caso de piano, soy profesor ahí. Lo que sí ocurre es que pues eso de los planes académicos es un territorio que puede ser abordado a discreción por el profesor, ¿no? Entonces sí, puede ser que el profesor encuentre una obra del siglo XXI que realmente sea como que un planteamiento anticuado o que no realmente no es música nueva, ¿verdad? Eso puede ocurrir, desde luego que sí. Entonces, sí, a nosotros nos toca enseñar, yo creo, con el ejemplo y abordar el repertorio, hacerlo de manera pública, bien convencido, de manera profesional, con toda la seriedad que implica, ¿no? Sí, bueno, puedo hablar obviamente de lo que yo hago, ¿verdad? Pero bueno, en la Facultad de Música tenemos el Seminario de Música Contemporánea, el Seminario Permanente de Música Contemporánea, que ya tiene pues más de 10 años de existir, 12 o más. Entonces, bueno, ya es ahí un bastión, ¿no? Porque además es música de verdad, o sea, de compositores, llevamos a los compositores actuales, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, como de tener estos nichos, espacios especiales, yo más bien creo que también hay que infiltrarse en lo de todos los días, en las demás materias, no solo ir a la materia especial de música contemporánea, sino que sea una música más de todas las músicas que tocamos, para que no tenga como que una cosa ahí aparte. Yo lo que hago es que, bueno, yo tengo la materia de lectura a primera vista en la Facultad de Música en el primer año de la licenciatura, que bueno, primero de licenciatura todavía van llegando, ¿no? Así como, y con el pretexto de que les enseño a acercarse a las partituras, siempre en el segundo semestre dedico un par de clases a acercarnos a notaciones alternas. Entonces les muestro algo que no parezca do mayor, les llevo pues de las partituras que normalmente ando tocando y les explico más o menos cómo funcionan, etcétera, etcétera. Entonces es una manera de infiltrarse, ¿no? En otra materia, en otra asignatura, pero contextualizarlos de, por ejemplo, notaciones contemporáneas, notaciones alternativas desde primera licenciatura. Entonces no tienen que esperar hasta, ¿qué es el último año, verdad? Que llevan el seminario, la materia obligatoria de siglo XX y XXI. Entonces ya desde el primer año de la licenciatura pueden como empezar a hacer más cosas. Entonces creo que hay muchas maneras de infiltrarse en la formación de los músicos profesionales en este caso, ¿no? Bueno, lo que decías, Mauricio, al principio en la introducción que diste, sí, el repertorio para piano pues es no solo vasto, sino súper importante, ¿no? En la historia de la música universal. Entonces, pues sí, para bien o para mal, ¿no? Entonces, pues sí, todos los que nos formamos en la carrera de piano, pues tenemos ese repertorio como base, y pues digo, está bien, digo yo, así es, ¿no? Y siempre, pues, con todo ese repertorio, pues no nos queda más que hasta el final, pues hay una probadita, en el mejor de los casos, ¿no? De música contemporánea del siglo XX, XXI, como lo queramos ver. Y pues poco a poco se va medio infiltrando ahí en el currículum de las escuelas de música o conservatorios o en el caso nuestro de la Facultad de Música. Para mí, una de las facetas que ha sido mucho más, pues como muy, no solo gratificante, sino que me ha, ¿cómo decirlo?, me ha nutrido mucho, es justamente trabajar con pianistas de la facultad, alumnos
que pues sí llegan a, como dice Edith, ¿no? Llegan al último semestre, al último año de la licenciatura, un poco, pues pensando que pues el repertorio de piano llega hasta Debussy, lo que mencionan todos, ¿no? Bartók, ni siquiera Schoenberg, ¿no? Se queda como por ahí y ya eso es el música del siglo XX, pues es esa, ¿no? Pero a mí me ha tocado pues ver cómo este proceso en ese año que tienen, esta materia que se da es obligatoria, se da al final de la carrera, pero bueno, al menos está eso, ¿no? Pues cómo se van transformando a lo largo de ese año, ¿no? Cómo de pasar de esta idea de que pues casi que la música termina en Debussy, caray, ¿a poco se puede hacer eso, no? Cuando empezamos a ver piano preparado, tenemos una sesión en el primer semestre, en donde nos dedicamos al piano preparado y les menciono qué es lo que hay que hacer y bla, bla, bueno, qué es lo que se puede hacer. Entonces, para ellos es como igual como descubrir un mundo nuevo, ¿no? Se pueden hacer todos esos ruiditos y entonces, pues, siento que pues hay mucho por descubrir y en ese año pues me da tiempo a mí de ver toda esa transformación en los alumnos, ¿no? Y cómo pueden salir, pues quizás con un año no se puede abarcar todo, pero al menos se queda, les digo siempre, pues bueno, esto es un poquito lo que nos alcanzó a ver, pero ya ustedes se quedan ahí al menos se quedan con la semilla de, pues, es un territorio que quiero explorar o qué, ¿no? Entonces, siento que es muy importante y pues para mí, les digo, ha sido como muy, muy gratificante y sí, me ha nutrido mucho. Sí, bueno, yo sí pienso que debería de ser, pues sí, obligatorio hacer música contemporánea. Y me parecía muy interesante un experimento. Siento que cuando uno está en un conservatorio, en una escuela de música, estamos muy arropados. No nos enseñan realmente lo que va a ocurrir después. Es como entrar al purgatorio después de un poco, ¿no? Entonces no nos enseñan cómo conseguir un concierto, cómo entablar conversaciones con un festival. Toda esta parte como logística que para nosotros ya es de uso diario, nunca nos explicaron. Fuimos ahí rompiendo barreras o atendiendo de al lado. Creo que sería interesante obligarlos, al menos el último año o los últimos 2 años, a que obligatoriamente tuvieran que presentar una obra en la cual, además de que sea un compositor vivo, que obligarlos a que tengan que entablar conversación con ese compositor, tener ensayos, un poco lo que hacemos nosotros cuando hacemos música contemporánea, enseñarles cómo se hace para que, por lo menos si deciden no hacer música contemporánea después de graduarse, tengan la oportunidad de saber cómo se hace, por lo menos. Y algunos de ellos seguramente se interesarían en este aspecto que no es nada más musical, sino que tiene que ver con lo personal y también de estar en contacto con un compositor. Siento que podría ser bien interesante el experimento. Bien, pues muchas gracias. Ya creo que estamos sobre el tiempo. Sí, se nos quedan unos temas por ahí en el tintero porque ha sido muy interesante. Les quiero agradecer que hayan aceptado la invitación aquí al coloquio y bueno, pues los invitamos a la gente que nos observa, pues a las demás actividades. Estén muy pendientes y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gobierno de México.